Buenas tardes, Erwin. Buenas tardes, François, y sobre todo Patricia, que es un gusto poder y un privilegio conversar con ustedes. Así que gustosos. Gracias, Siley. Y de igual forma, estamos con François Sainte-Marie. Ella es una destacada comunicadora de desarrollo personal con su canal de YouTube Abanico del Alma y oficiará de moderadora. Hola, François, y gracias por acompañarnos en esta actividad tan importante para nosotros como editorial. Hola, Erwin, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias y saludos, Siley y Patti. Rico por poder compartir con ustedes este ratito. Así que bueno, dicho eso, los dejo a ustedes que son los protagonistas, así que François, ya puedes iniciar la conversación en cuanto quieras. Yo regreso al final para dar las palabras de cierre de esta bella actividad de Ediciones Urano. Gracias, Erwin. Y bueno, aquí estamos, Siley y Patti. Estoy muy contenta de estar con ustedes. A ambos los he entrevistado individualmente y tenerlos en conjunto es un gran honor para mí. Bueno, venimos saliendo de la pandemia, bueno, entre comillas, no sabemos todavía, pero si tuvieran que identificar la principal lección que nos ha dejado esta experiencia de la pandemia, ¿cuál sería? Si me pueden contestar tanto Siley como Patti. No sé, Siley. A ver, la principal lección que nos deja la pandemia desde mi perspectiva es, empezando por el título de la obra de Patti, ando lento, andar lento, ralentizar nuestros hábitos de consumo, disminuir las compras, volver a lo orgánico, volver a lo natural, volver al tiempo, al ritmo, a las lentitudes del otoño, ¿no? Volver a los procesos preparatorios, ¿no?, que tiene la naturaleza, ¿no? Si hay algo que está claro, este virus aparece porque hemos violentado un orden natural. Por angas o por mangas, no sé cómo aparece el virus, da lo mismo. Lo cierto es que han habido ciertas transgresiones. Lo decía un viejo quimche mapuche, transgresiones, usaba una palabra mapuche para ello, al orden natural, sea que haya aparecido por un murciélago, sea que haya sido de laboratorio, que haya sido sembrado o que se siga sembrando en algunas vacunas, como sea, ¿no es cierto? Como sea la irrupción de este virus, es una transgresión, es una alteración del orden natural. Y en gran medida por la aceleración que veníamos teniendo, en gran medida también por las cegueras. Ese es otro elemento que a mi juicio una de las lecciones que la pandemia entrega. Cegueras a lo invisible que rige las cosas, ¿no? Los pueblos originarios, los pueblos indígenas, las antiguas culturas también del mundo, tenían esa percepción de los ecosistemas invisibles. Nos hemos pasado por el arco del triunfo, ¿no es cierto?, esta dimensión de la naturaleza, si ni siquiera respetamos el orden visible de los ecosistemas naturales, de las cuencas nativas, por ejemplo en Chile, vinculadas a los ríos, con mayor razón nos hemos pasado por el arco del triunfo olímpicamente la estructura natural, nos hemos olvidado de los dioses, nos hemos olvidado de los rituales sagrados que ritmaban y que le daban sentido a nuestra vida. Por lo tanto, a mi juicio, en una primera aproximación, la lección es la importancia de los rituales, la importancia de las composiciones, la importancia de las visiones trascendentes, porque si no las recuperamos, vamos a quedar a merced de una ciberadministración, ¿no?, impersonal, de una biopolicía impersonal, y vamos a quedar, ¿no es cierto?, desamparados. Eso es en una primera entrada a tu pregunta, François. Muchas gracias, Siley. Patti. Gracias, Siley. Bueno, sintonizo mucho con lo que dice Siley, obviamente. Y me parece también, François, que estamos en un tránsito. La verdad es que lo que yo percibo es que hemos en un tránsito que nos obliga a vivir en lo impredecible, a fluir, a confiar,
porque y pienso que la pandemia forma parte, además de es parte de un proceso mayor de caída de las certezas. Es como que la pandemia, ¿cierto? Es como el golpe, el gran golpe que nos saca de la vida, como dice Siley, ¿cierto? Nos saca de la vida funcionante, nos saca de los valores en que hemos vivido, nos pone de frente a cosas que negamos en nuestra cultura, como la enfermedad, como el morir, que son hechos que un ser humano todos tenemos que tener delante, porque eso es inevitable. Y por lo tanto nos lleva a preguntarnos qué es importante y qué no es importante, que a mí me parece que es una pregunta fundamental del caminante consciente, que es vivir la vida. Yo creo que la gran palabra de los nuevos tiempos es conciencia. Yo creo que esa es la gran palabra, y entiendo por conciencia como el darse cuenta desde una dimensión más profunda que el intelecto, de una dimensión que abarca la mente, la emoción, el cuerpo, y que me permite ser consciente del sentido de mi vida humana y del sentido de mi participación en la totalidad humana y planetaria. Entonces, de alguna manera, yo le sumo a la pandemia el cambio climático, que creo que son dos cosas que están completamente asociadas, y todos los procesos sociales a nivel colectivo, chileno y mundial, todo esto como un gran escenario que de alguna manera nos sacó, y fue bien abrupto, en Chile fue bien abrupto, nos sacó como del tipo de vida, como de alguna manera del valle en que vivíamos, nos expulsó, porque lo habíamos destruido, porque esto está destruido en relación socialmente, ecológicamente e interiormente, en salud mental y el sentido de vida del ser humano. Y yo siento que estamos en una travesía en que vamos recogiendo alguna semilla, un poco caminando en lo incierto. No creo que todavía tengamos establecido la respuesta a un nuevo mundo, aunque van surgiendo por todas partes, pero al mismo tiempo todo se está derrumbando. Entonces creo que si podemos conservar algún tipo de mirada, de gran visión, de suficiente serenidad para comprender este momento como una travesía necesaria, a pesar del dolor que nos significa, creo que esa es la gran virtud de estos tiempos. Y según tú, Patti, para conseguir esa serenidad, esa gran mirada de amplitud, ese horizonte más amplio, cuando estamos, no vemos salida, cuando vemos el hoyo negro, cuando estamos así, la vida sin sentido, ¿qué consejo le darías tú a las personas? ¿O qué haces tú? ¿Cómo has vivido tú esas experiencias en tu propia vida? Yo creo que en este momento, mira, cuando todo se cae, cuando todo se derrumba, cuando de nada podemos afirmarnos, cuando la ideología, la certeza, las instituciones, y además cuando el medio mental, emocional, colectivo está tan alterado, solo queda mi interioridad. Eso a lo cual nunca le hemos prestado atención, eso para lo cual nunca hay tiempo, porque siempre hay tiempo para producir, para hacer, para correr, para conseguir, pero tiempo para nuestra interioridad no hay en nuestra cultura. Entonces creo que yo lo que digo, démosle tiempo a ese espacio interior y al trabajo de armonía interior, de serenidad interior, que me permita salir del movimiento mental emocional para ver y conectarme y ver todo lo nuevo y esperanzador que está surgiendo al mismo tiempo que la destrucción, ¿no? Siley, desde tu mirada, desde tu conocimiento de la ancestralidad mapuche, tu conexión con la naturaleza, con lo sagrado, ¿cómo dirías tú que podemos ir a esa interioridad que nos comenta Patti? ¿Qué ejercicios, trabajo, meditaciones, dinámicas nos podrían servir en la actualidad? Mira, las arcaicas, las antiguas, las que siempre guiaron a la humanidad, ¿no? Saludar la salida del sol, por ejemplo, y ya lo hacían las mujeres embarazadas, exponían su panza frente al sol y pensaban, comunicaban con sus vientres, decían los cronistas, para que ese hijo le saliera rápido y luminoso como el sol. Saludar el sol significa impregnarse del beneficio de la radiación
alta, ¿no? Temprana, si se hace tempranamente, también se recibe el influjo de Venus, donde están los meli, dioses, ñenes de la salud. Venus, el Gunyelfe, o el lucero de la mañana, es lo mismo, impregna de poder al rocío. Entonces, la otra práctica natural, aunque estemos en una ciudad, es levantarnos descalzo y pisar el rocío, si es que hay un sector de césped, de pasto o de tierra, o por último, si no tenemos, pisar la madera. La madera tiene una conexión con la tierra, es un reservorio de la energía de la tierra, y eso lo podemos reactualizar para volver a contactarse con el ser interior, como muy bien lo señala Patti. También la vieja y antigua costumbre de los humanos de respirar, volver a respirar consciente. Los pueblos hindúes antiguos sabían que el prana, el aire de la mañana, justamente este aire antes de que el sol salga, era alimento interno, porque renueva la sangre, eleva el sistema inmunológico, algo tan clave de ahora, ¿no? Es decir, esos viejos rituales y prácticas a las cuales habría que agregar el agua, aunque el agua esté tan escasa y sobre todo tan contaminada y tan abusada, volver a una práctica que Masaru Emoto nos recordó, que el agua es sensible a la voz humana, ¿no? Que las moléculas del agua se reordenan según el sentimiento expresado en la palabra, ¿no? Magnetizar el agua colocando, ¿no es cierto?, la mano derecha, que es la que da, ¿no? La izquierda es la que recibe, darle al agua la mejor vibración que uno pueda en ese momento tener, y beberse esas palabras de armonía interna, de paz interna, de beberse esas palabras de conciencia, que es la palabra clave, como dice muy bien Patricia, y ojalá que esa agua, porque somos el 75% de agua, reordene nuestro cuerpo. A propósito, también esta pandemia nos ha hecho pensar, por lo menos a mi persona, que hay que redefinir, ya que estamos también en una época constituyente, redefinir totalmente nuestra patria, ¿no? Hemos aprendido que en la escuela que Chile es largo y angosto. Es una mentira porque Chile es largo y ancho, ¿no? Si contamos las 200 millas, ¿no? Marinas, Chile tiene, y es azul por el infinito azul que tiene. Si hay un azul precioso en el mundo, es el de la cordillera chilena. Chile es azul y es profundo. O sea, son 4 palabras que podríamos redefinir Chile, ¿no? Largo, ancho, azul y profundo. Lo que quiero señalar es que el oxígeno, el azul, es de nuevo va a ser de nuevo nuestra salvación, ¿no? El cielo, ya que miramos las estrellas tan límpidamente en el norte, en el cielo están escritos nuestros nombres, como dice también un texto bíblico. Será preciso recuperar también cierta sabiduría, ¿no? Mirar al cielo. Pero me acuerdo, como estoy aquí en Coihueco, de un dicho inmediatamente de los campesinos de aquí: ¿qué saben los cerdos de estrellas si nunca miran para el cielo? O sea, tenemos que empezar a mirar al cielo, al azul, y regresar a lo profundo. Grosso modo, eso es lo que de momento puedo aportar frente a tu pregunta. Que no nos convirtamos en cerdos si no miramos el cielo, así que es mejor empezar a mirarlo. Qué bonito, el largo, ancho, azul y profundo, me lo quedo, ¿no? Bueno, ha cambiado la manera de relacionarnos que teníamos, ¿no?, con los otros. ¿Veis alguna oportunidad en esta nueva manera de conexión humana que hay? ¿Qué me dirías, Patti? O sea, primero decir que me encantó todo lo que dijo Siley, que soy practicante de casi todas las cosas que dijo. Entre ellas, soy una contempladora de amaneceres desde bien joven. Casi no me pierdo amaneceres. Y a esa hora me conecto profundamente con ese momento. Trato de no estar haciendo otra cosa, ni pensando en otra cosa, sino que maravillándome ante ese no sé, y de atardeceres también,
de cómo el sol lo transforma todo. Realmente creo que esta capacidad de estar presente y de asombrarse y de maravillarse y de agradecer es tan importante, ¿eh? Así que me siento muy sintonizada con todas las prácticas que él dijo, que son tan ancestrales y que tienen que ver con la vida simple en el fondo, tiene que ver con el sentido común. Si yo creo que estamos locos, yo creo que nuestra manera de vivir está completamente loca, ¿eh? Entonces, esto es simple, es tan simple en realidad. Creo que lo que estamos proponiendo es volver a lo sencillo, volver a lo simple. Françoise, tú me preguntaste, se me olvidó un poco lo que tú me preguntaste. La comunicación ha cambiado, ¿no? De lo que estábamos acostumbrados anteriormente, el contacto con los otros, y si crees que esta nueva conexión nos trae también alguna nueva oportunidad. O sea, para mí al menos me ha traído la oportunidad de conectar y de participar en comunidades con personas de todos los lugares del mundo y de todas las ciudades de Chile. A mí eso me ha fascinado. Yo no digo que eso reemplace el contacto humano, porque el contacto encarnado, donde tú ves al otro, sientes al otro, estás de cuerpo a cuerpo, evidentemente los seres humanos emanamos una presencia que solo en presencia se siente. Pero creo que hay que aprovechar la oportunidad que esto nos da, esta misma oportunidad de este momento. Quizá en un momento así, en los años anteriores, hubiéramos tenido que suspender los diálogos del FAS y ahora lo podemos hacer. Nosotros practicamos meditaciones en grupo, por ejemplo, y igual son potentes, igual se sintoniza uno. Así que yo creo que sin reemplazar la presencialidad, creo que esto nos ha permitido de alguna manera conectarnos más allá del espacio. No estamos limitados por el espacio corporal y surge un nuevo espacio que es el espacio virtual, donde también se pueden hacer comunidades de intereses, de afinidades, y eso me parece maravilloso, Françoise. Gracias, Patti. Y Siley, tú que vienes ahí en un barco profundo, por el azul profundo, cercano a nosotros, ¿qué nos dirías de este nuevo estilo de conexión humana que estamos viviendo? Mira, la oportunidad que yo veo que nos trajo esta pandemia es, curiosamente, era más acentuada, ya se nos ha ido olvidando los primeros meses, ¿no?, del año pasado, cuando aparece la fragilidad que tenemos, lo precario que es nuestra vida, ¿no?, que nos podemos en cualquier momento, se puede en cualquier momento cortar las supuestas seguridades tecnológicas o laborales o las supuestas seguridades comunicacionales. Se dice y se afirma que vendría como experimento, ¿no es cierto?, un corte radical de las redes sociales, por ejemplo, pronto, y quedaríamos más, y sería desde una perspectiva, fíjense, interesante, porque agudizaría el desamparo de siempre de nuestra condición humana, ¿no?, de nuestra fragilidad. Han caído los paradigmas de la soberbia en gran medida, pero a veces se han acentuado más, ¿no? Yo me imagino las empresas que se han vuelto multimillonarios, empresas digitales sobre todo ahora, ¿cómo estarán llenas de soberbia a causa de este abrupto crecimiento económico, ¿no? Y ya sabemos, los grandes empresarios han sido los más beneficiados de esta pandemia. Quiero decir que una oportunidad, ¿no?, que tenemos y que no debiéramos despreciar, y esto es curiosamente, no anula en absoluto lo que dice Patricia, sino que lo complementa nada más, la oportunidad de la soledad. Miren, me estoy recordando de una frase impresionantemente profunda de Gustave Flaubert, que la recoge Marguerite Yourcenar, una estupenda escritora belga que escribió Memorias de Adriano. En ese libro la dice, la recuerda. Flaubert dijo esta frase, ¿no?, que desde Cicerón hasta Marco Aurelio en el mundo antiguo, en romano, ¿no?, hubo una época en que el hombre estuvo realmente solo, la persona estuvo solo, porque los dioses ya no estaban y Cristo todavía no llegaba, ¿no? Es decir,
el desamparo existencial de refugios de doctrinas o de ideologías o de religiones o de cosmovisiones se está repitiendo en esta época. Es justamente esa época que alude Flaubert, ¿no es cierto?, en donde había un vacío, y porque hoy día los sistemas religiosos han caído en descrédito que han sido culpables de desfigurar, ¿no es cierto?, el rostro de Dios no tanto con su mensaje, sino con su práctica, donde se han desfigurado y se han caído todas las certezas, también lo señalaba Patti, las instituciones. Tenemos la oportunidad de tomar en serio nuestra fragilidad, ¿no?, y nuestra condición tan impermanente, ¿no?, como los pajaritos, como las flores de la primavera, ¿no? Eso debiera, ¿no es cierto?, darnos un vuelco en nosotros y regresar, por supuesto, a nuestra patria interior. Finalmente nosotros estamos descubriendo también que nuestra patria es mucho más amplia, que la patria es en el fondo el espíritu, ¿no? Y ahí somos todos connacionales y hermanos. Nuestra patria interior nos comunica también, nos va a poder sintonizar con ancestros nuestros que están vivos, ¿no? En el fondo es una dialéctica entre soledad y acompañamiento, ¿no? Pero un acompañamiento diferente, un acompañamiento en el espíritu, no solo con los individuos de esta época, con las personas de esta época, sino también con los ancestros que también vivieron pandemias, que también vivieron catástrofes, que también se fueron sometidas a tiranos, que también fueron, ¿no es cierto?, esclavizadas por el poder económico, que también fueron acalladas, que también fueron profundamente expoliadas, que también fueron desterradas, ¿no? Entonces tenemos en esta época esta doble condición tan extraña de aparentemente estar seguros y acompañados y cerca, pero también profundamente solos, como lo tuvo se estuvo en aquella época de inicios, diríamos casi al final del Imperio Romano, cuando aún Cristo no estaba y los dioses se habían ido. Wow. Me quedo pero impresionada cada vez que te escucho, Siley, con tanta historia también, ¿no? Tanta riqueza en lo que nos cuenta, ¿verdad, Patti? Sí. Maravilloso. Os quiero preguntar, aquí en Chile estábamos con bastantes cambios antes de la pandemia, que ahora también estamos volviendo a vivir con las elecciones, etcétera. Quería preguntaros qué recomendaríais desde el ámbito de la espiritualidad para este contexto de tanta violencia en el fondo. Bueno, primero decir que, por un lado, nuestro yo, eso que podríamos llamar nuestro pequeño yo, nuestra identidad humana, nuestro nombre, nuestra historia, nuestras creencias, toda aquella situación de lo que es nuestro ser encarnado, ¿no? Es frágil. Sin embargo, adentro de nosotros hay algo muy poderoso. Y creo que el camino tiene que ver con descubrir ese poder, que es un poder de amar, que es un poder de servir, que es un poder de sabernos unidos a todos los seres. Entonces, pienso, François, que justamente cuando llegamos a la extrema fragilidad, cuando llegamos a los momentos decisivos de la vida, cuando estamos ante la enfermedad, ante la muerte, ante la vulnerabilidad, ante la no respuesta, es justamente en esos momentos cuando clamamos hacia lo alto, hacia lo profundo de nosotros. Y en ese clamor es que quizás está la esperanza del encuentro de nuestra verdad, ¿no?, más profunda, que está más allá de esta identidad, que no es ni joven, ni vieja, ni rica, ni pobre, ni de este país, ni del otro país, sino que simplemente es. Entonces, siempre mi invitación es bien parecida. Mi invitación es a que en este momento encontremos esa arca de Noé, en un momento en que todo sucumbe, y esa arca de Noé está y ha vivido siempre esperando ahí en el centro de nuestro ser, en el fondo de la conciencia, en el centro de nuestro corazón,
como un espacio de amor, sabiduría, de quietud, y pienso que eso, François, es una decisión, es un camino, es una navegación, pero el tema es que hay que hacerlo consciente, que no es algo que que va a ocurrir si yo no me muevo desde donde estoy, ¿ah? Si no me muevo desde nutrirme, por ejemplo, de todo el ruido medioambiental, ¿ah? O nutrirme solamente de lo que ocurre y de lo que me cuenta. Si yo no hago el camino, y este es un camino, es una decisión consciente, ¿ah? A nutrirme del interior para encontrar ya los valores profundos, no desde la regla, no desde la norma, no desde que me dicen lo que tengo que hacer, sino que desde algo que me fluye en el interior. Cuando un ser humano degusta, aunque sea por un segundo, el estado de paz y de amor y de armonía de su propio interior, bebió de esa agua que el Maestro Jesús hablaba, de esa agua de vida con la cual nunca más vamos a volver a tener sed, ¿no? Entonces, me parece que el viaje ahora es curioso. Voy hacia adentro y en ese hacia adentro me encuentro con todo. ¿Ah? No es un viaje que me separa, es un viaje que me une, es un viaje que me lleva al amor, al servicio y a ese ámbito de que decías tu ley del espíritu en que nos encontramos, es nuestra verdadera patria, ¿no? Entonces, François, mira, hay algo que creo que también me lo gatilló Siley o alguna pregunta que tú hiciste, pero yo creo que había una gran distorsión, quizás la distorsión más importante que hemos tenido en nuestra cultura, que es una distorsión rítmica. Y pienso que está en la base de la enfermedad contemporánea. ¿Distorsión rítmica? Sí, es una distorsión rítmica, en el sentido que el cosmos entero, y esto lo han reconocido las culturas ancestrales y viven de acuerdo a ese ritmo, tiene un pulso que está en las partículas preatómicas, en los átomos, en el mineral, y que nosotros experimentamos todos los días con el día y la noche, ¿cierto? Con las estaciones del año, con el flujo y el reflujo del mar. O sea, todo nos lo está gritando, ¿ah? Hacia adentro, hacia afuera. Y de hecho en nuestro cuerpo, el corazón va hacia adentro, hacia afuera, todo el rato. La respiración hacia adentro y hacia afuera. Nuestros ojos se cierran en cada instante. Van hacia adentro y luego se vuelven a abrir. Y nosotros hemos roto ese pulso. ¿No? Y eso yo creo que está en el fundamento de la enfermedad contemporánea, que es un mundo en el cual Byung-Chul Han le llama el extremo de positividad de esta cultura, de hacer, de estar en el logro, en el éxito, etcétera, nos ha traído un tremendo estado depresivo, estado agobiado, la sociedad del cansancio, ¿cierto? Un déficit atencional permanente, etcétera. Y esto lo que hace es enfermarnos. Entonces, si la pandemia de alguna manera nos ha vuelto a eso, pero a mí me da la impresión, porque parece que cuando las ciudades se vuelven a mover, la gente, me parece, no estoy segura, quizá en este tiempo muchas personas se han cuestionado, pero pareciera ser que las ciudades vuelven a la locura de nuevo, digamos, a la extrema positividad, a la lucha, al logro, a ganarle a los demás, a vivir, qué sé yo, consumiendo, etcétera, etcétera. Consumiendo de más, ¿no? Consumiendo más que lo que necesitamos en realidad. Entonces, me da la impresión que aquí tiene que haber algo voluntario, algo consciente de que necesito retomar. Por eso que es muy buena la imagen de la respiración al que aludía Siley. Y de hecho, las bases de la meditación, tú sabes, soy una practicante de meditación hace muchos años. La meditación como práctica es fundamentalmente poner la atención en la respiración. Yo diría que en forma muy simple, y dejar de estar en la expectativa, en la ansiedad, en el deseo, en mañana, en ayer, en el rencor, en el enojo, o sea, es simplemente eso, es retomar el pulso. Y entonces yo creo que un gran tema es decidir, y es
difícil, es difícil. Fíjate que es increíble la principal resistencia que tenemos a decidir darnos en la agenda el tiempo para nuestra propia interioridad. La resistencia es a hacerlo, porque además estamos en una cultura que nos hace sentir flojos, que nos hace sentir que valemos menos, que descansar está mal. Si estamos muy locos, si la gente incluso se siente culpable cuando anda más lento el fin de semana o cuando en sus vacaciones, todo tiene que estar planeado, lleno de actividades, lleno de cosas interesantes. Entonces, creo que retomar el pulso, supongo que se entendió lo que estoy diciendo, retomar espacio, se entendió, ¿cierto? A mí me importa que la gente entienda lo que estoy diciendo. Tomar espacios sencillos en que yo pueda agendar. Tú sabes que yo lo que le digo, porque he visto que la mente está tan alienada que le digo, agéndenlo. Pongan de tal hora a tal hora, todos los días o todas las semanas, yo agendo un tiempo que es para armonizarme, para mi interioridad, para autorreflexionarme, para escribir sobre mis vivencias interiores, para darme un espacio, por último, de descanso sin objetivo. Yo creo que otra cosa muy útil, François, es hacer cosas inútiles. Creo que es una gran cosa, cosas que no sean productivas, que no nos hagan ver bien ante los demás, que no digamos al final, hoy que hice ciertas cosas que mi mente considere inútiles, pero que me hagan sentir bien. Es que yo creo que nos falta escuchar eso también, que nos lo digan, porque como que nos han dicho mucho que hay que hacer cosas, que hay que ser productivos, que así somos. Entonces, si alguien nos dice, no hagas nada, date el permiso, es como que ¿puedo? Y lo otro, François, es la manualidad. Hemos perdido la manualidad y eso ha sido una gran pérdida, una gran pérdida. Yo creo que el exceso, y lo veo en los jóvenes, el exceso de estar en lo virtual ha descorporizado la vida. Es como que tu vida es esa mente que circula por las redes, ¿ah? Y hemos perdido al cuerpo y la riqueza de la conexión cerebro-humano, acción-presencia, ¿no? Entonces yo le doy gran valor a la recuperación de la manualidad al cuerpo, volver al cuerpo. Gracias, Pati. Siley, ¿algo más que aportar desde tus conocimientos, desde todas tus historias también que tienes para regalarnos en este contexto de tanta violencia que nos puedes regalar desde la espiritualidad? Deberíamos quedarnos con lo que dice Pati solamente, y que ya es mucho y es trascendente, porque mientras más pequeño, más trascendente es, ¿no? Solo es un comentario lo que ella hace y agrandar un poquito más los ejemplos. Las manualidades. Mira, cuando éramos niños en este pueblo donde yo estoy, en todas las escuelas públicas había una asignatura que se llamaba trabajos manuales. Todos los niños teníamos que hacer juguetes de madera y pintarlos, y se nos entregaban en las Navidades, ¿no? No había la cultura de comprar juguetes de la juguetería destapada que hoy día está, ¿no? Nadie podía, todos jugábamos con juguetes autoproducidos. Se ha perdido, ¿no es cierto?, ese elemento fundamental de la manualidad. Mira, estoy pensando, por ejemplo, en la ciudad de Caral, hace 5.000 años atrás, aquí en nuestro continente, unos 200 kilómetros al norte de Lima. Caral era el prototipo, la primera ciudad inmensa en América. Allí todo el mundo escribía, pero escribía haciendo nudos, ¿no? Los quipu, ¿no? Era un sistema muy complejo de escritura en donde había que hilar los hilos, hilar la lana de alpaca y de llama y teñirla, y todo el mundo hacía eso. Imagínate el trabajo de las manos, la psicomotricidad fina que se ejecutaba desde muy niño. Las niñas para hilar y tejer, para urdir, para generar esas páginas de telas que antiguamente existían, ¿no? Sabemos nosotros que las escrituras de los antiguos pueblos indígenas eran los telares, eran las mantas coloridas en donde se escribían verdaderos mitos, incluso el charigüe mapuche, ¿no?, de la cintura que usan las mujeres. Allí hay diversos textos en clave para ocultarse de los españoles, por ejemplo. Bueno, pero ¿a dónde quiero llegar? Solamente ampliar lo que dice Pati, el gozo de hacer con las manos.
lo que esto provocaría en el cerebro. Y vemos entonces cómo a nuestra niñez y juventud se nos está robando, ¿no?, la vida al no usar las manos y el cuerpo, ¿no? Se nos está robando la existencia de un niño que no se suba a un árbol, inconcebible, ¿no? ¿Cómo no poder subirse a un árbol? Hay un candidato presidencial, hay un símbolo interesante ahí, pero que debiéramos imitarlo todos, subiéndonos a los árboles y dejando el cemento. Las escuelas públicas hoy día son lo opuesto a lo que debe hacerse. La pandemia no logró, yo pensaba que iba a impulsar eso, por ejemplo, la autonomía alimentaria, partiendo de las escuelas públicas, generando un nuevo currículum con los huertos escolares. Cada escuela debiera ser un jardín botánico, ¿no? Y no una suerte de metros cuadrados solamente y de ventanales en donde lo único que importa es cerrar o las pizarras electrónicas, ¿no? Es preciso entonces volver, ¿no?, a la ecocomuna, ¿no? Hay ya ejemplos antes de la pandemia, las ecocomunas en algunos municipios en Suecia, en Inglaterra también los transition towns, en donde incluso las comunidades vuelven al antiguo trabajo mapuche y chilote del trueque, del trabajo en común. Se me está escapando la palabra, ya me volverá. De la minga. La minga, muchas gracias, de la minga, del mingaco. Y hasta estos pueblos ni siquiera ya tienen hasta moneda propia, ¿no? Sin bancos. Entonces, se podría hacer, y lamentablemente la pandemia no llevó a eso. Yo pensaba en lo inicial, que íbamos a tener un resurgimiento de la tradición antigua que quizás en una palabra un poquito técnica podríamos resumir como la biomímesis, es decir, la imitación de la naturaleza, ¿no? Volver a la naturaleza con el cuerpo, volver a construir una nueva cultura, así como ya que mencioné Caral, ¿no?, la antigua ciudad, de ahí viene la palabra mapuche cara, ¿no?, ciudad, ¿no? En 5.000 años atrás no tenían ejército, no se descubrieron armas ni grandes paredones de defensa en esa ciudad como las ciudades medievales. Se descubrieron a cambio instrumentos musicales, ¿no? ¿Dónde están los instrumentos musicales en nuestras escuelas, ¿no?, que debiéramos sembrar? Están, ¿no es cierto?, solamente la variedad de teléfonos y pantallas. Todo el mundo quiere, ¿no es cierto?, que los niños tengan un computador y una pantalla, en vez de tener instrumentos musicales, juguetes hechos con las manos. En fin, no me quiero poner amargo, ¿no?, sino simplemente destacar eso y agradecer al gran espíritu que me sorprendió la pandemia aquí en mi pueblo, muy cerca de lo rural, de los bosques todavía, ¿no? Pero veo con desesperación que no aprendemos nada, ¿no? Los árboles de la calle son mochados, mutilados, ¿no es cierto?, y llenos de cemento de nuevo. Los niños siguen jugando en rampas de cemento y no en parques, ¿no? Yo creo que también llega la hora en esta pandemia de volverse rebelde a los usos y costumbres de esta modernidad, pero de un modo práctico, de un modo concreto, ¿no? De siembra de árboles, de usar las manos, aunque sea en un macetero, ¿no?, de pisar la tierra. En fin, eso solamente quiero aportar, porque realmente Patti ya lo ha dicho y ha dado pautas muy concretas de cómo meditar, cómo estar con uno mismo. Siley, fíjate que yo me pregunto si acaso el cambio climático, porque yo creo que no estamos tomando en cuenta, tenemos tan encima todos los procesos sociales y políticos en nuestro país y en el mundo, que de repente nos estamos viendo. Pienso que quizá el cambio climático nos va a obligar aunque sea en el balcón, a cultivar alimentos. Porque no sabemos lo que viene en ese sentido en el tema del agua y en el tema de los alimentos, que se pueden poner muy, muy escasos y caros. Así que no vaya a ser que la vida nos obligue a hacer todo eso que no quisimos hacer por conciencia. Así es. Mira, y volver a la huerta, para producir tus propios alimentos y así ser autónomos alimentariamente. Mira, se perdió esa costumbre tan bella que tanto impactaba seguramente en la psiquis de un niño, de orar, de agradecer a Dios
antes de la comida, ¿no? Por los alimentos, porque eran alimentos que la tierra nos daba y que nos van a dar energía. ¿Quién hace oración antes de comer, ¿no? ¿Dónde le estamos enseñando eso? Me preocupa, ¿no? Porque hoy día pensamos que el supermercado es la madre naturaleza, ¿no? Es una de nuestras grandes aberraciones, ¿no? Muchas gracias a ambos. La verdad que me quedaría horas escuchándolos a los dos. Es una delicia conversar con ustedes. Saben tanto, tienen tanta sabiduría realmente para mí. Creo que para muchos son referentes importantes, así que les agradezco mucho haber estado aquí. Y les quiero preguntar, bueno, ambos tienen libros maravillosos y que sobre todo son grandes guías y fuentes de inspiración. Bueno, aquí tengo los dos de Siley y los dos de Patti. Quería saber si, ya que estamos en el Festival de Autores, si estáis trabajando o tenéis nuevos proyectos en carpeta, si me podéis contar un poco. Yo, François, sí tengo, me cuesta tanto disciplinarme, como que por un lado estoy como bien activa enseñando y relacionando con personas, que es mi vocación, esto que está pasando aquí, ¿cierto? Conversar. Y por otro lado, me gusta tanto la vida, todo, que me cuesta como, en este momento me está costando, pero sí, tengo bastante escrito de un libro, y hace buena cantidad de páginas tratando de comprender desde una mirada del proceso de la conciencia humana, cómo ha ido evolucionando hasta tratar de comprender este momento y hacia qué vamos. Y por otro lado, me gustaría mucho en alguna vez como publicar quizás de manera manual, no sé, hemos pensado con Sergio hacer una mezcla entre pintura y escritos poéticos, que es algo que me llega mucho al corazón, esas dos cosas. Muchas gracias. Siley, ¿tienes algo en carpeta? Bueno, sí. Tú sí que llevas como 40 libros encima tuyo, así que no me extrañaría que ya tienes terminado otro. Mira, sí, justamente con Urano, mira, hay un proyecto que ya está caminando, y también me pasa algo muy parecido a lo de Patricia. Me gusta más la vida y la enseñanza que la escritura, pero lo bueno es que tengo mucho material antiguo, ¿no? de campo, y lo que estoy generando ahora es un libro que se va a llamar algo así como Héroes Anónimos Mapuches, ¿no? El heroísmo mapuche, paradigma antiguo de la masculinidad, ¿no? La masculinidad, un elemento tan perdido hoy día, no sabemos qué significa ser varón, ¿no? En fin. Y el otro tema que me apasiona y que en algún momento lo haré desde mucho tiempo es escribir algo así como el libro mapuche de los muertos, ¿no? Es decir, la evaluación del alma, qué pasa en el más allá, y la concepción del alma post-mortem. Grosso modo eso es lo que me seduce, pero no encuentro el tiempo, igual que Patti, óptimo. Hay que crearlo nomás. Hay que crearlo. Patti, François, ¿qué les puedo decir con este nivel de conciencia y de conversación tan elevado, tan necesario también para estos tiempos? No me queda más que agradecerles, porque sé que los tres siempre tienen agendas muy copadas, sobre todo con la Patti, que le tuve que escribir como 2 meses antes para que lo pudiese agendar esta actividad. Gracias, Patti, gracias, Siley, gracias, François, gracias a las personas que nos vieron en esta 4ª edición del Festival de Autores. Nos encontraremos nuevamente el próximo año. Con esto ya termina esta edición de 2021, y eso, les invitamos también para que puedan conseguir los libros de ambos autores, de Patricia, de Siley, que también son unas guías muy robustas y muy necesarias para estos tiempos. Así que, dicho eso, muchas gracias y nos veremos en un próximo Festival de Autores. Chao, chao.